La invitación tembló en sus manos. Nunca imaginé que vería a Sofía Crespo perder la compostura en el edificio del Grupo Crespo. Después del divorcio, había vuelto a ese edificio tan pocas veces que podía contarlas con los dedos de una mano. Ese día fui porque el proyecto del espacio conjunto con la división comercial del Grupo Crespo estaba en su fase final. La reunión la fijaron en el piso 36 de la sede central. No quise parecer evasivo, así que fui con normalidad. La recepcionista era nueva, no me conocía. Me pidió que me registrara con educación. Una chica de administración levantó la vista, me vio y estuvo a punto de dejar caer la tableta que sostenía. Se puso de pie de un salto y me llamó señor Herrera. Ese saludo hizo que varias miradas en el vestíbulo se giraran hacia mí. Firmé, dejé el bolígrafo y le dije que solo venía a una reunión. La chica esbozó una sonrisa forzada, sin saber muy bien cómo dirigirse a mí. Antes yo era el yerno de los Crespo, alguien a quien en el grupo no se podía ignorar. Ahora solo era el responsable de una firma de diseño independiente que colaboraba con el Grupo Crespo. Había separado lo personal de lo profesional mejor que nadie. Mientras el ascensor subía, me miré en el espejo. Pensé que el aire de ese lugar no había cambiado. Seguía siendo demasiado silencioso, demasiado ordenado, incluso la fragancia ambiental era fría, como una cortesía hecha a medida. Nada más abrirse la puerta del piso 36, en la secretaría estaban dando instrucciones en voz baja. Conocía a Lina. Llevaba 7 años trabajando con Sofía Crespo. Siempre era eficiente. Al verme, dudó una fracción de segundo, pero recuperó rápido la compostura y asintió. Señor Herrera, tenemos la sala de reuniones preparada. Respondí con un breve sí y me disponía a entrar cuando vi que un chico del departamento de protocolo se acercaba desde el otro extremo del pasillo con una caja roja de cartulina dura. En el Grupo Crespo, los envíos de invitaciones, catálogos de subastas y cuadernos de muestras seguían siempre un procedimiento fijo. Nada común llegaba así directamente a dirección. Lina también lo reconoció. Sus pasos vacilaron. No le habría dado importancia si, al pasar la caja a mi lado, las letras doradas en la portada no hubieran captado mi atención. Alejandro Herrera, Valeria Fuentes. Invitación a la cena de compromiso. La chica de protocolo, ajena a la situación, le preguntó a Lina en voz baja, Lina, ¿la subo directamente a la oficina de la señora Crespo o la registramos primero? No hablaba alto, pero el pasillo estaba en absoluto silencio. Lina palideció al instante. Iba a tomar la caja cuando la puerta de la oficina se abrió. Sofía Crespo salió. Llevaba en la mano unos documentos que estaba revisando. Ese día vestía un traje gris de corte impecable, el pelo perfectamente sujeto. Era la misma de siempre, alguien a quien ninguna situación podía descolocar. El chico de protocolo la saludó apresuradamente, señora Crespo. Sofía levantó la vista, vio la invitación, y su mirada se detuvo un instante en mi rostro antes de volver a la caja. En ese momento, todo el color de su cara se desvaneció. Una de las hojas que sostenía se le escurrió de la mano. Cayó con un golpe seco, no muy fuerte, pero suficiente para que todos en secretaría se quedaran en silencio. Habíamos estado casados 3 años. Casi nunca la había visto perder la compostura delante de otros. Pero esta vez, hasta sus reacciones parecían ir más lentas. Lina reaccionó rápido y quiso tomar la caja, pero Sofía se adelantó. La tomó con demasiada precipitación. Las puntas de sus dedos rozaron la esquina y hasta su respiración se desordenó. ¿Quién la ha traído? Su voz seguía siendo firme, pero el tono final se quebraba. La chica de protocolo, desconcertada por su mirada, contestó con sinceridad, una empresa de bodas. Dijeron que era entrega personal en mano. La registraron abajo hace un momento. Sofía no dijo nada. Bajó la vista y se quedó en silencio, mirando aquellas letras. Alguien que salía de la sala de reuniones al fondo del pasillo vio la escena y se retiró con rapidez. La compostura es a veces más frágil que el cristal. Cuando se rompe, nadie hace ruido. Yo seguía donde estaba, y de repente sentí algo parecido a una certeza amarga. Esa invitación se había mandado a imprenta la semana pasada. Valeria me había preguntado si prefería no enviarla al Grupo Crespo. Le dije que no hacía falta. Ella no insistió. Solo sonrió y dijo, de acuerdo, entonces seguimos el procedimiento normal. Sofía Crespo alzó la vista por fin y me miró. ¿Te comprometes? La pregunta fue apenas un susurro, como si no quisiera creerlo, o como si al decirlo ya estuviera perdiendo. La miré. Mi tono fue más normal de lo que esperaba. La invitación está aquí, ¿qué crees? Sus dedos se tensaron. El borde dorado marcó una leve hendidura en su palma. Alejandro Herrera. Señora Crespo, la corregí. La reunión empieza en 10 minutos. Si ha venido por trabajo, puedo pasar. Si no, hoy no tengo tiempo para asuntos personales.
Ese señora Crespo hizo que varios de los que estábamos cerca contuvieran la respiración. Antes, en la empresa, aunque ella intentara mantener el tono profesional, yo nunca la había llamado así. Sofía Crespo me miró. La sorpresa en sus ojos se fue hundiendo lentamente, hasta convertirse en una pose más dura de sostener. ¿Qué día es la ceremonia? El 26 de este mes. Hoy era 2 de abril. Faltaba menos de un mes para ese día. Y, sin embargo, recordé que el año pasado, el día de mi cumpleaños, ella también había dejado mi cena para más tarde. Me dijo que Javier volvía a España y que alguien de la familia Crespo tenía que ir a recibirlo al aeropuerto. Muchas cosas se fueron estropeando así, poco a poco. No porque alguien hiciera realmente algo mal, sino porque alguien se acostumbró a ceder y otra persona se acostumbró a que aquel cediera siempre. Ya desde la secretaría venían a invitarme a pasar a la sala de reuniones. Acepté con un gesto y caminé a su lado. Al cruzarme con ella, la oí preguntar en voz baja, ¿lo dices en serio? Me detuve un instante. Esa pregunta llegaba algo tarde. Cuando me divorcié, ya iba muy en serio. Esta vez no intentó detenerme, pero al girarme para entrar en la sala, miré hacia atrás. Vi que seguía allí, con la invitación apretada entre los dedos. La reunión duró 40 minutos. Repasamos el plan sin contratiempos. Los del otro lado fueron incluso más educados que antes, quizá por miedo a pisar algún tema delicado sin querer. A mí no me importaba. Terminé de exponer los puntos importantes, cerré el ordenador y me levanté. Al salir, Lina seguía allí. Me ofreció un vaso de agua templada y dijo, «Señor Herrera, hace un momento la señora Crespo ha cancelado las 3 reuniones que tenía esta tarde». Cogí el agua, pero no bebí. Eso es asunto suyo. Lina dudó, y al final solo atinó a decir, «¿La invitación, la eligió personalmente la señorita Fuentes? Me parece muy de su estilo». Entonces sí sonreí. La eligió ella. En realidad, el papel, el grabado, el color del lacre, todo lo había decidido Valeria. Yo solo le dije que no quería nada recargado, que algo sencillo estaría bien, pero ella se lo tomó muy en serio. Me presentó 3 versiones diferentes para que eligiera. Al final nos quedamos con aquella, el rojo contenido, el dorado discreto, igual que nuestro nuevo comienzo. Al salir del edificio Crespo, afuera se había levantado viento. El chofer me esperaba con el coche en la puerta y me preguntó si iba a la oficina o al estudio. Le dije que al almacén del oeste. Allí estaba Valeria supervisando la muestra del montaje. Esa noche teníamos que ver juntos los planos del lugar donde se celebraría la cena de compromiso. Llevábamos poco tiempo en marcha cuando llegó su mensaje. ¿Han recibido la invitación en el grupo Crespo? Respondí, sí. Ella volvió a preguntar, ¿alguien te ha hecho pasar un mal momento? Miré la pantalla un instante y solo escribí 4 palabras. Ningún problema. ¿Todo bien? Ella envió un emoticono de un gato que asentía con una sonrisa y añadió, entonces cuando llegues, tráeme un café americano con hielo. El carpintero me tiene atrapada aquí. Me quedé mirando esa línea un par de segundos, luego me recosté en el asiento y de repente pensé que aquella visita al edificio Crespo no había sido en vano. Hay personas que no aparecen para hacer más incómodo el pasado. Ella solo me hizo entender que también hay relaciones que pueden ser de otra manera, sin tener que adivinar constantemente, sin tener que esperar, sin tener que ceder siempre el sitio a otro. El móvil vibró otra vez. No era Valeria. Era un mensaje de texto desde un número desconocido, muy corto. Alejandro Herrera, tenemos que hablar. No llevaba firma, pero yo sabía quién era. Apagué la pantalla y miré por la ventanilla los edificios que se quedaban atrás. La luz de la primavera golpeaba los cristales con un resplandor que casi obligaba a cerrar los ojos. Pero yo lo tenía muy claro. La invitación era real. La fecha del compromiso también. Esta vez, por mucho que alguien perdiera la compostura, nada cambiaría. 02 Acostumbrarse a esperar. La primera vez que Sofía Crespo me dejó en segundo plano, no le di demasiada importancia. El primer año de casados, ella estaba completamente volcada en hacerse cargo de la nueva división del grupo. Su agenda era una red apretada sin un solo hueco. En aquel entonces, yo creía de verdad que lo normal era comprenderla. Con el tiempo y muchas veces después, comprendí que no era solo por su agenda. El problema era que yo, para ella, siempre era negociable. Recuerdo aquel día perfectamente. Era viernes. Había reservado con 15 días de antelación un restaurante de cocina privada en el norte de la ciudad. Una mesa junto al agua, muy difícil de conseguir. Era para celebrar el aniversario de bodas que no habíamos podido celebrar. El día del aniversario ella estaba fuera, en una ciudad lejana. Me llamó a las 11 de la noche para disculparse. Dijo que lo celebraríamos a la vuelta. Yo le dije que sí. Por eso aquel viernes salí temprano del trabajo,
volví a casa a cambiarme y hasta puse las rosas blancas que a ella le gustaban en el asiento trasero del coche. Eran las 6:20. Su coche todavía no había entrado al garaje cuando sonó el teléfono. Alejandro, creo que esta noche no podré ir. Estaba en el recibidor, con el envoltorio de las flores todavía en la mano. ¿Qué ha pasado? Javier vuelve al país. Su vuelo se adelantó. Mi padre está reunido por videoconferencia con Europa y mi madre está en una cena benéfica. No hay nadie que pueda ir a recogerlo al aeropuerto. Hablaba rápido, como si ya hubiera ordenado mentalmente todas las prioridades. ¿Puedes llamar al restaurante y mantener la reserva para otro día? Cuando vuelva a casa hablamos. Esperé un par de segundos y le pregunté, ¿tienes que ir tú obligatoriamente? Su regreso afecta a una colaboración importante. La familia Crespo tiene que estar presente. Si no voy yo. Hizo una pausa y añadió, tú siempre me entiendes. No me lo eches en cara ahora, ¿de acuerdo? Lo dijo con tanta naturalidad, tan natural como que yo debía sentir. Otra vez dije que sí. Luego cogí el coche solo, fui al restaurante, dejé las flores en el asiento del acompañante, me senté 20 minutos y llamé al encargado para anular la reserva. El encargado me conocía y me preguntó si la señora Crespo había tenido un imprevisto. Sonreí y le dije que sí. En aquel momento, hasta le allané el camino para que no tuviera que disculparse. De vuelta a casa, las rosas blancas se habían inclinado sobre el asiento. Uno de los pétalos estaba arrugado. Miré el semáforo en rojo y de repente perdí la cuenta de cuántas veces había pasado algo así, como si cada vez que hubiera un asunto familiar, algo de la empresa, un compromiso de sus padres, o cualquier cosa relacionada con Javier, todo pudiera tener más prioridad que yo. Cuando llegué a casa, sonó el teléfono. Era la madre de Sofía. Su tono era amable, como siempre. Primero me preguntó si había cenado. Luego, como si se le acabara de ocurrir, dijo, mañana hay cena familiar, dile al chofer que te traiga un poco antes. Seguro que Sofía llega tarde. Así nos ayudas a recibir a los invitados. Acepté. Colgué. Me senté en el salón. De repente, todo estaba muy callado. Aquella casa la habíamos elegido entre los dos. El color del sofá, las dimensiones de la mesa, la posición de los cuadros, lo había ido escogiendo yo poco a poco. Pero después de vivir allí tanto tiempo, a veces sentía que solo estaba de paso. Los muebles los había elegido yo, pero la vida solo empezaba cuando a ella le quedaba un hueco. Al día siguiente llegó la cena familiar. Vinieron muchos Crespo. El padre de Sofía terminó una llamada de trabajo en el exterior y, al entrar, me dio una palmada en el hombro. Dijo que yo sí era un hombre estable, que Sofía estaba muy ocupada aquellos días, que menos mal que estaba yo al frente de la casa. A primera vista parecía un cumplido, pero lo dijo sin pausa, como si fuera una verdad asumida desde siempre. Sonreí e invité a pasar a los demás. Durante la cena, la madre de Sofía mandó calentar otra vez la sopa para todos. El padre me preguntó por el nuevo proyecto. Algunos familiares empezaron a hablar de una exposición internacional y, con gran naturalidad, desviaron la conversación hacia mí, que si podía sustituir a Sofía en unos brindis, que si podía ayudar a cerrar un par de conversaciones. Ella llegó a las 8:30. Nada más abrirse la puerta, todos respiraron aliviados, como si por fin hubiera llegado el pilar de la familia. Sofía se quitó el abrigo, asintió educadamente a los mayores y, al mirarme, dijo en voz baja, gracias por todo. Le acerqué la silla y le dije que la comida todavía estaba caliente. Apenas se sentó, ni siquiera tuvo tiempo de beber un sorbo de agua. Su padre la llamó al estudio para hablar de un proyecto. Yo me quedé junto a la mesa, entreabierta la puerta. Volví a oír el nombre de Javier. Ya que ha vuelto al país, no podemos perder la colaboración. Tú tienes confianza con él, puedes hablar cómodamente. Alejandro no suele poner pegas. No tienes que preocuparte por eso. Esto último lo dijo el padre. Yo seguía allí de pie, con el cucharón de la sopa en la mano. De repente, noté el mango frío. Cuando Sofía salió del estudio, el último plato de la mesa ya casi se había enfriado. Le acerqué la sopa. Al recibirla, se dio cuenta de que yo no había comido y me preguntó, ¿todavía no has cenado? Te estaba esperando. Ella hizo y bebió un par de sorbos. Una prima suya que estaba sentada cerca soltó una broma, Alejandro sabe cuidar muy bien de ti, tiene suerte. Sofía no siguió la broma, simplemente dejó el móvil al borde del plato y empezó a responder mensajes sin levantar la vista. En aquel momento, me pregunté qué habría pasado si yo no hubiera estado aquella noche. Probablemente nada demasiado grave, solo un poco más de desorden, un poco más de lentitud, un poco menos de elegancia. Pero como yo estaba allí, todo el mundo daba por hecho que era mi trabajo ocuparme de eso.
Después de cenar, al despedir a los invitados, la madre de Sofía me pidió que me llevara 2 cajas de nido de pájaro. Dijo que Sofía estaba muy cansada estos días, que me encargara yo de recordarle que se las tomara. Cogí las cajas y caminé hacia el aparcamiento. Sofía me seguía, todavía al teléfono. Era Javier. No fue que quisiera escuchar, fue que aquella frase, haré lo posible por ir mañana, se oyó con toda claridad. Cuando colgó y subió al coche, vio que no arrancaba. Entonces dijo, solo es una cena para hablar de trabajo. Yo miré el reflejo de las luces en el parabrisas y le pregunté, nuestra cena se puede cambiar, pero la suya no, ¿verdad? Ella no esperaba que sacara el tema en ese momento. ¿Por qué sacas esto ahora? Porque me he dado cuenta de que siempre pasa igual. Giré la cabeza para mirarla. Sofía, cada vez que lo pides, tengo que quedar en segundo lugar. Da igual que sea un aniversario, un proyecto, o tener que recoger los platos en una cena familiar. ¿Llegará el día en que también tenga que dejarte a ti? Ella frunció el ceño. Su voz seguía siendo firme. Hoy estás de mal humor. Te estoy hablando de humor. Se quedó en silencio un momento, como si sopesara la mejor manera de cerrar la conversación cuanto antes. Alejandro, no es que no me importes. Lo sé. Sonreí, pero la sonrisa no duró. Lo que ocurre es que nunca soy el primero. Da igual por quién lo dejes. El coche se quedó en silencio. Las luces del garaje subterráneo se encendían en fila, iluminando su perfil con una frialdad que parecía tallada en piedra. Ella abrió los labios, como queriendo rebatirme, pero al final solo dijo, no le des más importancia a Javier de la que tiene. Solo es un socio comercial. Asentí. ¿Y tu familia? ¿Y la empresa? ¿Y tus padres? Todo eso también es trabajo, me miró. No somos niños. El matrimonio no puede estar siempre en primer lugar. La frase era muy realista. Tan realista que por un momento no supe qué responder. Hasta mucho después entendí que, en efecto, el matrimonio no tiene que ser siempre lo primero. Pero si una persona está siempre en el último lugar, es natural que termine alejándose de la relación. Esa noche no dije nada más. Conduje a casa como siempre. En el ascensor, los espejos reflejaban nuestra imagen, los dos de pie, uno al lado del otro, una pareja perfecta. Elegantes, callados, discutiendo incluso con el volumen controlado. Pero por primera vez, algo quedó muy claro dentro de mí. Sofía Crespo no es que no necesitara mi compañía, es que nunca me había puesto verdaderamente en primer lugar. 03 en la cena familiar, ¿quién es el de fuera? Aquella comida fue en el último piso del Club Junzi. A la familia Crespo le gustaba celebrar sus asuntos importantes en sitios así, vista al río desde la ventana, comida tan refinada que no parecía comida. Llegué temprano. En el comedor privado ya había la mitad de los invitados. El padre de Sofía ocupaba el asiento principal, su madre, sentada a su lado. Algunos socios y conocidos de los Crespo se repartían a ambos lados. Sofía aún no había llegado. Apenas entré, su madre me llamó con la mano, con una naturalidad que daba por hecho que aquello era mi responsabilidad. Alejandro, ayúdanos a recibir a la gente, ¿quieres? Javier acaba de llegar, aún está de viaje. Puede que se retrase un poco. Mis pasos vacilaron. Lo dijo con tal soltura, como si fuera lo más normal del mundo. Dejé la chaqueta al camarero y pregunté, ¿esta noche no es la cena previa a la fusión de las marcas? Sí, sonrió la madre de Sofía. Por eso es aún más importante que todo esté bajo control. Javier viene con recursos que nos pueden ayudar mucho. Asentí y no añadí nada más. El proyecto lo había liderado yo desde el principio. Había trabajado cada detalle, el plan inicial, el recorrido de los medios de comunicación, todo lo había ido puliendo poco a poco. Pero cuando llegó el momento de la presentación final, Javier regresó al país. Y la familia Crespo confiaba más en su fórmula de hacer las cosas. La puerta del comedor se abrió de nuevo. Sofía entró. Por un momento, el ruido se detuvo. Llevaba un vestido gris niebla, los hombros bien marcados. Hasta el último pelo estaba en su sitio. Dirigió su mirada a mí y dijo en voz baja, ¿llevas mucho tiempo esperando? Acabo de llegar. Ella hizo un leve gesto, dejó el móvil boca abajo en la mesa y, de paso, cambió la taza de té que aún no había tocado por un vaso de agua templada. Siempre recordaba esos pequeños detalles. Pero esos detalles no podían coser la grieta que se había abierto en lo más hondo. Poco a poco fueron llegando todos. La comida comenzó. Al principio todo fue normal, se habló del mercado, de los canales de distribución, de lo que se esperaba del sector de mobiliario este año, hasta que llegó Javier. Su padre se levantó para hacerlo sentar junto a Sofía, y con una sonrisa dijo, por fin, aquí está el protagonista. En la mesa alguien añadió un comentario y el ambiente se animó de inmediato. Javier, esta vez te quedas para siempre. Me han dicho que este proyecto conjunto no habría sido posible sin ti.
Sofía y Javier siempre han sido un gran equipo. Los de fuera seguro que se van a poner nerviosos. Yo seguía sosteniendo los palillos. Oí como la porcelana tocó suavemente el borde del plato. No fue un ruido fuerte, pero a mí me sonó como un aviso. Sofía no respondió a la última broma. Con calma, devolvió la conversación al proyecto. Le pasó a Javier un resumen en papel y le dijo, mañana, en la rueda de prensa, tú te encargas de exponer la parte de recursos internacionales con claridad. Javier lo ojeó y después, sonriendo, me miró a mí. Entonces, ¿qué parte le toca a Alejandro? La línea de marca que dirige Herrera es la más brillante de todo el proyecto. Yo no me atrevería a robarme su protagonismo. Su padre bebió un sorbo de vino, como si ya lo tuviera todo pensado desde antes. Alejandro siempre es fiable. Este tipo de situaciones se le dan muy bien. Que sea así, mañana Javier se encarga de los recursos y la estrategia. Alejandro cierra el acto y se encarga de los medios en la parte final. Levanté la vista. O sea, ¿que hago una intervención complementaria? Su padre hizo un gesto con la mano, sin darle importancia. Complementaria no, de cierre. Eres el hombre ideal para eso. Alguien de la mesa soltó una risa. Sí, el señor Herrera tiene buena presencia. Sabe imponer autoridad. Además, al fin y al cabo sois de la misma familia. Da igual quién salga antes y quién después. En la mesa nadie encontró ningún problema. Y precisamente eso fue lo que más frío me dio. Miré a Sofía. Ella también me miraba. Su ceño se movió levemente, pero lo que dijo cayó exactamente en el lugar que yo conocía demasiado bien. Mañana seguiremos ese plan por ahora. Hizo una pausa y bajó la voz. Alejandro, ten un poco de comprensión. El proyecto necesita estabilidad. De repente me pareció irónico. Cuando necesitaban estabilidad, siempre era yo quien se quedaba atrás. Cuando necesitaban compostura, siempre era yo quien cerraba la puerta. No monté una escena allí mismo. Montar una escena delante de todos solo me habría puesto en evidencia a mí. Dejé la copa de vino sobre la mesa y le pregunté, ¿cuándo decidiste esto? Sofía me miró un instante. Por la tarde. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? En la mesa se hizo el silencio por un par de segundos. Su madre intervino, en voz baja, con un tono conciliador, Alejandro, come primero. Los asuntos del trabajo los habláis en casa. No le hice caso. Sofía apretó los labios con fuerza, manteniendo el control. Porque estuve todo el día en reuniones. No tuve tiempo. Sonreí. ¿No tuviste tiempo o diste por hecho que, enterarme o no, aceptaría igual? Ella no dijo nada. Ese silencio era suficiente. Javier cerró la carpeta de materiales, como si quisiera calmar el ambiente. Si el señor Herrera lo prefiere, mañana puedo dar un paso atrás. Seguimos el plan original. No hace falta. El padre de Sofía se adelantó, imponiéndose. Cambiarlo a última hora quedaría peor. Luego me miró. Su tono era casi el de un consejo de un mayor. Alejandro, no eres un niño. Tienes que saber diferenciar lo importante en cada momento. De repente recordé que 2 meses antes, el día que operaron a mi madre, ella también me pidió que diferenciara lo importante. Después no vino. Solo mandó con su secretaria un ramo de flores. Aparté el plato de sopa, ya frío, y me levanté de la silla. Ya que está todo decidido, seguid sin mí. Su madre se sobresaltó un poco. Alejandro, ¿a dónde vas? A tomar el aire. Cogí el teléfono móvil, sin mirar a nadie, y salí directamente del comedor privado. Los pasillos del club tenían una moqueta tan gruesa que no hacía el más mínimo ruido al pisarla. Frente al ascensor, un ventanal me devolvió mi propio reflejo, traje impecable, expresión tranquila. Siempre se me había dado muy bien aquello. Tragar sin que se notara, contener las emociones, aparentar. Alguien salió corriendo detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. Sofía se paró a mi lado. Su respiración no estaba agitada, pero su tono había bajado varios grados. ¿Tenías que montar este número hoy? Giré la cabeza para mirarla. ¿Qué número he montado? Ha sido solo un ajuste temporal. ¿Un ajuste temporal en el que todo el mundo está de acuerdo y yo me entero el último? Ella frunció el ceño. Sabes que no ha sido así. ¿Y cómo ha sido? El paisaje del río se reflejaba en el ventanal, como una fina capa de agua fría. Sofía me miró unos segundos y por fin dijo, el proyecto está en un punto crítico. La familia Crespo necesita los recursos de Javier. ¿Y eso qué significa? Que des un paso atrás. Cuando el proyecto se consolide, lo compensaremos. Oí aquella palabra compensar, y el último resto de calidez que me quedaba en el pecho se apagó del todo. Así que para ella, mi lugar era algo que podía dejarse a deber. Algo que se compensa más tarde. Sofía Crespo. La llamé por su nombre. ¿Alguna vez has pensado que yo no necesito que me compenses después? Ella pareció no entender. O tal vez nunca lo había entendido realmente.
Hoy solo te importa la posición, dijo. Pero esto es trabajo, no es un asunto emocional. La miré unos instantes. Luego sonreí, con una sonrisa leve. Te equivocas. Esto siempre ha sido un asunto emocional. Su expresión se quedó paralizada. Llegó el ascensor. Entré, pero ella alargó la mano para impedir que se cerrara la puerta. Alejandro, no digas cosas que luego puedas lamentar. Lamentar. Miré sus dedos apoyados en el borde de la puerta. Eran finos, las uñas limpias y cuidadas. Hasta aquel gesto de retenerme estaba medido, dentro de los márgenes. Lo más hábil de vuestra familia, dije, es que cada vez que me claváis un cuchillo, conseguís que yo mismo lo sienta como algo normal. El rostro de ella cambió de color, por fin. Pero antes de que la puerta del ascensor se cerrara del todo, lo único que vi fue que se quedaba allí, de pie, sin volver a intentar entrar. El divorcio se firmó un miércoles por la mañana, con una llovizna fina. En la puerta del registro civil no había mucha gente. Sofía y yo entramos uno detrás de otro. Cogimos el turno, rellenamos los formularios, firmamos. Todo muy rápido. Ella llevaba una gabardina oscura, el pelo perfectamente recogido, como siempre que entraba en una sala de juntas. Si no fuera porque apretaba el bolígrafo con más fuerza de lo habitual, nadie habría notado que estábamos divorciándonos. La empleada, al entregarnos los papeles, preguntó lo de costumbre, si ambas partes estaban de acuerdo. Yo dije que sí. Sofía Crespo esperó 2 segundos y también dijo que sí. En ese instante me acordé de la boda. Fue así también, bajo la misma luz blanca y fría del techo, firmando un papel. Solo que entonces todo el mundo decía que hacíamos buena pareja. Familia bien posicionada, currículums brillantes. Ahora, al pensarlo, me doy cuenta de que alababan la conveniencia, no el cariño. Cuando la empleada nos dijo que ya estaba todo listo, me levanté para irme. Las llaves de la casa te las haré llegar un poco más tarde, dijo ella. De acuerdo, yo me encargo de decírselo a mi familia. Bien, me miró, como si le quedara algo por decir. Pero hasta que salimos por la puerta, solo preguntó, ¿dónde te instalas? Abrí el paraguas y no la miré. Cerca del estudio. Ella asintió. La lluvia caía oblicua sobre los escalones, formando una fina niebla en el suelo. Sin pensar, me aparté medio paso para dejarle sitio. En cuanto lo hice, me quedé un instante desconcertado. Uno arrastra tantos hábitos. Aunque la relación haya terminado, el cuerpo sigue haciendo por costumbre lo que antes hacía. Sofía también pareció notarlo. Se quedó al borde del paraguas, sin llegar a meterse debajo. Alejandro, me volví. Apretó los labios, como si hubiera meditado mucho lo que iba a decir. Pero al final solo dijo, ten cuidado al volver. Asentí. Dije que sí. Luego cada uno siguió su camino. Después de caminar unos 20 metros, no pude evitar mirar atrás. Ella seguía allí, quieta, bajo la lluvia. Pero esa imagen no me enterneció. Solo me hizo comprender que, al separarme de alguien, lo que más necesitas cambiar es esa costumbre de mirar siempre atrás. Después de salir del registro, no volví a la casa. Fui directamente al almacén del oeste. Allí, lo que fueron unos viejos talleres abandonados los estaba convirtiendo en un espacio versátil, exposición en la parte delantera, estudio y taller en la trasera. El lugar estaba hecho un desorden, polvo, maderas, vigas de acero al descubierto. Los obreros tenían que hablar casi a gritos. Pero nada más abrir la puerta del coche, sentí por primera vez que el ruido de aquel lugar me daba paz. Mi ayudante, Chenito, se acercó corriendo para decirme que la pared de muestras de la zona 2 tenía un problema. El proveedor había cambiado el lote de material sin avisar. Quería saber si podíamos ir a verlo en ese momento. Le dije que sí, que fuéramos. Al doblar hacia el interior, vi a alguien agachada en el suelo, midiendo el ensamblaje de las vetas de madera. Llevaba una camisa vaquera, el pelo recogido al azar, las mangas remangadas hasta el codo. En la mano sostenía un rotulador y la punta de sus zapatos estaba manchada de polvo blanco. Al notar mis pasos, levantó la cabeza y me miró. Señor Herrera, era Valeria Fuentes. Ella era la asesora de diseño de este proyecto y, hasta ese momento, una de las personas con quien más a gusto había trabajado. La primera vez que nos vimos, no se puso a elogiar mi propuesta ni me dijo eso de usted decide. Simplemente desplegó los planos delante de mí y me preguntó, ¿quieres que este sitio sea bonito, o quieres que la gente se quede mucho tiempo? Lo pensé unos instantes y al final respondí, mejor las dos cosas. Ella sonrió y dijo, vale, pues haremos lo que de verdad te importa. Más tarde, a lo largo de la colaboración, descubrí que pocas veces tomaba decisiones por los demás. Incluso algo tan pequeño como cambiar el color de un panel, primero preguntaba, ¿tú qué crees? Valeria se puso de pie y se sacó el rotulador que llevaba detrás de la oreja. Llegas justo a tiempo.
señaló la pared recién montada. Les pedí que hicieran una pausa, quería que lo vieras antes de confirmar. Si no te gusta este lote de madera, lo desmontamos hoy. No seguimos adelante con las prisas. Me quedé mirándola, sin responder de inmediato. Ella malinterpretó mi silencio y agitó la mano delante de mis ojos. ¿Algo pasa? Nada. Me acerqué y toqué la madera. La textura era un poco más rugosa que en la muestra, pero todavía quedaba dentro de lo ajustable. Vale así, dije. Ella asintió, pero añadió, si dices que vale solo porque no quieres más problemas, entonces no vale. Sonreí. No tengo tanta costumbre de sacrificarme. Menos mal. Dicho esto, me tendió un café americano con hielo. El vaso estaba empañado por la condensación. Poco hielo, sin azúcar. Lo cogí y le pregunté cómo lo sabía. El otro día probaste un sorbo de uno lleno de azúcar y pusiste una cara como si hubieras firmado mal un contrato. Sosteniendo aquel café, sentí una especie de bienestar difícil de explicar. Sofía también recordaba muchas de mis costumbres, pero después de recordarlas, a menudo las dejaba archivadas en algún lugar de su memoria. Valeria era diferente. Algo que recordaba, lo usaba la próxima vez sin tener que pedírselo. A mediodía comimos unas cajas de comida para llevar. Chenito repasó conmigo el presupuesto. Habló de la parte del proyecto conjunto con el grupo Crespo que aún no estaba cerrada del todo. Dudaba si convenía seguir adelante. Todavía no había abierto la boca cuando Valeria dejó los palillos. Eso ya lo he pensado. Me miró, con un tono muy natural. Si no quieres seguir colaborando con el grupo Crespo, cambiamos de planes. Yo puedo buscar más recursos. El proyecto no se queda parado. La miré sorprendido. Ella no insistió ni me aconsejó que pensara en los intereses generales. Solo, muy tranquila, devolvió la decisión a mis manos. Hasta Chenito se quedó desconcertado. Un proyecto conjunto de ese nivel, si cambias de socio a última hora, tienes que rehacer presupuestos, calendarios y materiales. Y Valeria lo dijo con toda la ligereza del mundo. Bebí un sorbo de café. El frío bajaba por la garganta. De repente sentí que, por primera vez, antes de que yo tuviera que decir nada, alguien se preocupaba de protegerme por delante. Si quieres hacerlo, seguimos. Si no quieres hacerlo, cambiamos. Al fin y al cabo, el proyecto es tuyo. No deberían decidirlo otros por ti. La claraboya del almacén dejaba pasar una luz blanca y tenue. El polvo flotaba lentamente en ella. Sentado sobre unas cajas de madera sin abrir, comprendí que, después de salir de la familia Crespo, también había quien me preguntaba qué quería hacer. No era una ternura estruendosa, pero era más auténtico que muchas de aquellas cortesías reparadoras que llegaban siempre tarde. El primer mes después del divorcio, Sofía no volvió a buscarme. Solo mandó a alguien para que me trajera las llaves de la casa, algunas prendas que se habían quedado en el armario y un cuaderno de bocetos que había olvidado en la estantería del despacho. Todo venía clasificado por categorías, con una lista adjunta. Ese era su estilo. Aunque la relación se hubiera roto, había que cerrarla con limpieza. Yo pensé que, al menos durante un tiempo, ella no aparecería. Pero en el segundo mes, vino. Aquel día estaba en el estudio, reunido con los proveedores para revisar las nuevas muestras de material. Chenito leía los precios de distintos proveedores y yo hacía anotaciones en el cuaderno cuando la recepcionista llamó a la puerta para decir que abajo había alguien preguntando por mí. ¿Quién? La recepcionista dudó un instante. La señora Crespo. El bolígrafo se me paró en la mano. En la sala de juntas se hizo el silencio. Todos sabían que yo estaba divorciado y también sabían quién era mi exmujer, pero nadie sacaba el tema delante de mí. Cerré el bolígrafo y pedí que hiciéramos una pausa de 10 minutos. Al bajar, ya imaginaba que no había venido por asuntos privados. En efecto, Sofía Crespo esperaba en la zona de recepción de la primera planta, con una carpeta en la mano. Al verme, se puso de pie. «Te molesto». «Dime». No esperaba que fuera tan directo. Dudó un par de segundos antes de deslizar la carpeta hacia mí. El abuelo cumple 80 años. Ese día la familia Crespo va a invitar a un grupo de clientes importantes. El esquema de las mesas y el montaje de la exposición en el hotel lo habías preparado tú y ahora los proveedores no se aclaran. Mi padre me ha pedido que venga a preguntarte si podrías acercarte a echar una mano durante ese día. Bajé la vista y la recorrí rápidamente. La hoja de tiempos estaba muy detallada, desde la recepción hasta el traslado entre las diferentes salas del banquete. Era exactamente la misma organización que yo solía hacer. Eso ya no es trabajo mío, dije. Lo sé. Apretó los dedos sobre el borde del papel y bajó un poco el tono de voz. Pero este cumpleaños es muy importante para la familia Crespo. Mi padre ya no es joven y no le gusta cambiar muchas cosas a última hora. Tú eres quien mejor conoce todo el proceso. Un rato, no te va a quitar mucho tiempo.
Casi me eché a reír. Incluso divorciados, seguían tan seguros de que con poner por delante la familia Crespo es muy importante, yo daría un paso atrás. Aunque solo sea un rato, no significa que tenga que ir. Sofía Crespo me miró fijamente. Antes no rechazabas cosas así, por eso ahora estamos divorciados. De repente ella se quedó en silencio. El ventanal de la zona de recepción dejaba entrar mucha luz, iluminando cada rincón de su cara sin permitirle esconderse. Antes era raro que una frase mía la dejara sin palabras. Alejandro, me llamó. Su voz tenía ahora algo que no pertenecía a la mesa de negociaciones. Hoy no he venido de parte de la familia Crespo para presionarte. ¿Entonces de parte de quién? Abrió la boca. Tardó un rato en decir, solo pienso que tú y el abuelo siempre os habéis llevado bien. Eso no era falso. El abuelo de Sofía era de las pocas personas de la familia Crespo que de verdad me había tratado bien, pero precisamente por eso sabía que muchos afectos, al final, terminan convirtiéndose en objeto de trueque. Le mandaré un regalo aparte, dije. El día del cumpleaños no voy a ir. Los dedos de Sofía se tensaron visiblemente sobre la carpeta. ¿Ya ni siquiera me concedes esa pequeña cortesía? Las cortesías así las he dado yo ya muchas. Volví a deslizar la carpeta hacia ella. Sofía, divorciarse no solo es firmar un papel. Todo lo que tenga que ver con la familia Crespo a partir de ahora, no tiene nada que ver conmigo. Ella miró la carpeta que le devolvía. Después de un momento, preguntó, ¿tienes que marcar las distancias con tanta claridad? No contesté enseguida. Arriba había alguien moviendo materiales de un lado a otro y los perfiles metálicos chocaron con un ruido seco. En el taller olía a madera y a café recién hecho. Esos olores y esos ruidos me recordaban con claridad que aquel era mi territorio, no una extensión de la familia Crespo, ni un espacio de reserva al que cualquiera pudiera recurrir. No es que quiera marcar distancias, le dije, mirándola a los ojos. Es que por fin he empezado a distinguirlas. Esa pequeña rigidez en sus ojos se agrietó visiblemente. Seguramente ella se había imaginado que, aunque nos divorciáramos, yo como mucho pasaría de ser su marido a estar apartado, pero que si la familia Crespo me necesitaba, yo volvería como antes. No había contado con que yo también cerraría esa puerta. Si hoy hubiera venido mi padre a pedírtelo, ¿tampoco irías? No. ¿Y si lo pide el abuelo? Entonces iré a verlo a él, dije. Pero no para arreglar las cosas de vuestra familia. Sofía Crespo se quedó completamente callada. Allí de pie, con aquella carpeta en la mano, de repente parecía una persona fuera de lugar. La recepcionista trajo 2 vasos de agua y los dejó sobre la mesa. En ese momento, Valeria llegó de la calle. Había ido por la mañana a ver unos prototipos de luminosos y volvía con la bolsa del ordenador cruzada en el hombro. Al entrar, lo primero que hizo fue buscarme a mí. ¿Has terminado la reunión?, preguntó, con toda la naturalidad. Luego se dio cuenta de que había otra persona y la saludó con un gesto cortés. Hola. Los ojos de Sofía Crespo se fijaron en ella, y se quedaron allí un instante más de lo normal. Seguramente porque Valeria no se parecía en nada al tipo de personas a las que ella estaba acostumbrada. Trajes de marca, sonrisas de cortesía, tacones de aguja. Valeria llevaba un mapa enrollado bajo el brazo y ni siquiera vestía zapatos de tacón. Y sin embargo, al estar allí, consiguió que aquel espacio pareciera tener más calidez. ¿He venido en mal momento?, preguntó Valeria mirándome a mí. En absoluto, dije yo. Ya habíamos terminado de hablar. Asintió con la cabeza y me tendió el café con leche caliente que sostenía en la mano. Pues mejor, tómalo. Por la mañana te dolía el estómago, que no tomes café frío con el estómago vacío. Lo dijo con toda la naturalidad del mundo, pero en el rostro de Sofía Crespo se dibujó un cambio apenas perceptible. Alargué la mano para coger el café y le di las gracias. Valeria respondió con un breve de nada y añadió, todavía tengo 2 propuestas para los luminosos. Cuando tengas un rato las vemos. Vale. No se entretuvo más. Con los mapas bajo el brazo, subió las escaleras. Todo el encuentro duró menos de medio minuto, pero Sofía Crespo se quedó mirándome con una expresión diferente a la de hacía un momento. ¿Quién es ella?, preguntó. Bajé la vista, levanté la tapa del vaso y el vapor caliente ascendió lentamente. Una socia. Sofía Crespo estuvo aún un largo rato parada. Al final guardó la carpeta. Antes de irse, como si quisiera decir algo más, pero lo único que llegó a salir de sus labios fue un susurro. Ya veo. La vi darse la vuelta y marcharse. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ella, comprendí que, esta vez sí, finalmente lo había visto claro. Yo no estaba enfadado. Me había retirado de verdad de su mundo. Lo que hizo que empezara a sentir algo por Valeria no fue un momento teatral. No fue una noche de compras en la farmacia, ni un rescate bajo la lluvia. Fue una noche cualquiera de un sábado cualquiera.
Ese día estábamos en el almacén hasta muy tarde. Habíamos ajustado 3 veces el ángulo de los focos en la sala de exposiciones número 2 y la luz sobre la pared principal seguía sin quedar bien. Valeria estaba debajo de la escalera de mano, señalando con la mano para indicar la posición. Cuando trabaja, es muy concentrada, tan concentrada que si alguien suelta una frase fuera de lugar, ni siquiera se molesta en sonreír por compromiso. Al final, ajustamos los focos. Ella bajó de la escalera, se sacudió el polvo de las manos y me preguntó si quería ir a cenar algo. Le dije que sí, a cualquier sitio. Llevó el coche hasta una calle muy estrecha junto al río y aparcó delante de un local pequeño que vendía sopa de arroz estilo chaozo. El sitio era pequeño, las mesas viejas. Nada que ver con esos restaurantes de reserva previa a los que solía acompañar a Sofía Crespo. Valeria me deslizó el menú. Pide tú. ¿No te da miedo que tenga gustos raros? Me da miedo, dijo ella. Por eso te dejo pedir a ti primero. Me hizo reír. Finalmente pedí sopa de marisco, tortitas de ostras salteadas y una verdura salteada. El dueño tardaba en servir, así que nos sentamos esperando debajo del ventilador. En la calle había gente paseando al perro, niños patinando, la puerta de cristal se abría y se cerraba dejando entrar el aire húmedo del verano. Valeria limpió los palillos con una servilleta y me los tendió. De repente preguntó, ¿últimamente duermes mal? Levanté la cabeza para mirarla. ¿Se nota tanto? Últimamente te quedas mirando al vacío cuando modificas los planos. No me miró fijamente, bajó los ojos y siguió despegando la etiqueta de los palillos desechables. Si te estoy agobiando con los plazos del proyecto, puedes decírmelo directamente, no tiene nada que ver contigo. Ella asintió, y no preguntó nada más. A mí eso me desconcertó un poco. Antes, en casa de los Crespo, todo el mundo era muy hábil haciendo preguntas que parecían mostrar interés, pero apenas abrías un poco la puerta, cambiaban de tema hacia algo que les importaba más a ellos. Valeria no. Ella solo dejaba la puerta entreabierta. Ya decidía yo si quería entrar o no. Cuando llegó la sopa, ella me sirvió el primero. Le pregunté cómo sabía que me gustaría. Ella me miró. Tienes mala cara últimamente. Una sopa caliente sienta mejor que nada. No contesté. El vapor de la sopa subía sin parar, empañando el borde de mis gafas. Bajé la cabeza, bebí un par de sorbos, y de repente sentí que aquella tensión helada que llevaba días en el estómago empezaba a disolverse. Me divorcié. En cuanto lo dije, yo mismo me quedé desconcertado. Valeria no reaccionó de forma especial. Solo hizo y me acercó el plato con la salsa picante. Lo imaginaba un poco. Esbocé una sonrisa. ¿Tan evidente es? No eres de los que llevan sus problemas personales al trabajo. Si últimamente no estás del todo bien, seguro que no es por el trabajo. Lo dijo muy directamente, pero no resultó impertinente. Bajé la vista hacia las cebolletitas que flotaban sobre la sopa y, tras unos segundos, le pregunté, entonces, ¿por qué no me lo habías preguntado antes? Valeria golpeó el borde del cuenco con la cuchara. Porque no querías contármelo. No me gusta decidir por los demás. Otra vez esa frase. En los últimos tiempos la había escuchado mucho. Tú verás, tú decides, si quieres, si no quieres. Dejé la cuchara y la miré con detenimiento por primera vez. No tenía la piel especialmente blanca. Sobre el puente de la nariz le brillaba un pequeño lunar muy claro. Cuando sonreía, primero se le arrugaba un poco la comisura de los ojos. No era una belleza deslumbrante, pero cuanto más la miraba, más agradable resultaba. Valeria Fuentes. ¿Qué? ¿Por qué eres tan cuidadosa con los límites? Lo pensó un momento y contestó en serio. Porque antes también me encontré con personas que me pedían mi opinión y luego hacían lo que querían. Me molestaba mucho. Así que luego cambié. Si puedo no decidir por los demás, no decido. Dicho esto, volvió a sonreír. Suena un poco difícil de tratar, ¿verdad? Negué con la cabeza. Suena bien, por lo menos es sincero. El ventilador giraba con un chirrido. Alguien tocó el claxon fuera. El dueño gritó desde la cocina que se había equivocado de plato. Todos esos ruidos se mezclaban en un bullicio agradable, pero dentro de mí había una calma profunda. Cuando llevábamos la mitad de la cena, sonó el teléfono de Valeria. Miró la pantalla y dijo que era un proveedor. Salió a la puerta para contestar. Apenas salió, también vibraba mi teléfono. Era un mensaje de Lina, muy breve. Señor Herrera, la señora Crespo vio hoy en la reunión una foto suya con la señorita Fuentes y estuvo preguntando por ella durante un buen rato. Me quedé mirando esa frase un par de segundos y apagué la pantalla sin responder. Antes, cuando llegaba un mensaje de Sofía Crespo, lo atendía casi sin pensar. Ahora, al verlo, lo primero que hice fue poner el teléfono boca abajo, para que no se enfriara la sopa. Valeria volvió a entrar y vio el teléfono sobre la mesa. ¿Algo malo? Ni siquiera.
Levanté la vista y le pregunté de repente, si mañana sigo sin convencerme con el luminoso, ¿podemos volver a empezar? Ella sonrió, podemos. ¿Y si se descontrola el presupuesto? Entonces voy a discutir con el cliente. ¿Y si el cliente soy yo? Apoyó la barbilla en la mano, con los ojos un poco brillantes. Pues mejor, porque tú por lo menos dejas que otros terminen la frase. De vuelta a casa, ella no me preguntó por qué me había reído de repente ni quién me había escrito, pero al pararse en el semáforo, aprovechó para subir un poco la temperatura del aire acondicionado sin que hiciera ruido. Ese pequeño gesto silencioso era más relajante que cualquier promesa. Me recosté en el asiento del copiloto y miré por la ventanilla las farolas que se quedaban atrás. Mi respiración se había vuelto más pausada y mi cuerpo, más ligero. De repente, empecé a desear verla al día siguiente. En ese momento comprendí con toda claridad que Sofía Crespo probablemente ya lo estaría viendo, pero ahora que lo veía, ya era un poco tarde. Cuando un lugar se queda vacío, deja de pertenecerte. Sofía Crespo empezó a buscarme de verdad la semana de mi cumpleaños. Antes, mi cumpleaños solía ceder el paso a compromisos más importantes. Este año fue diferente. Desde el lunes, la recepción del estudio empezó a recibir cosas. Primero, un restaurante de cocina cantonesa que solía frecuentar me mandó una tarjeta de reserva confirmada. Luego, un sastre de trajes a medida llamó para decir que la señora Crespo ya había pedido hora para probarme los nuevos modelos de la temporada. Al tercer día, hasta la floristería que le gustaba a mi madre llevó un ramo al estudio. Le habían encargado la entrega mensual con antelación. También devolvieron un reloj que yo solía usar, con la correa nueva y el cierre cambiado. Vino dentro de su caja vieja. El albarán no llevaba remitente, pero yo sabía de quién era. Solo que ya no estaba en la edad de enternecerme por esas cosas. Chenito miraba los paquetes y luego me miraba a mí. Al final, no pudo contenerse y preguntó en voz baja, «Señor Herrera, ¿esto lo guardamos?» Dejé el bolígrafo. Lo que pueda devolverse, que se devuelva. Lo que no pueda, que se pague el precio original. Chenito asintió y salió con la libreta de registros. Sabía lo que Sofía Crespo estaba haciendo. Era muy hábil resolviendo problemas. Más concretamente, era muy hábil para darse cuenta de un problema y, de inmediato, elaborar un plan de soluciones aparentemente perfecto, con buena presencia y lleno de buenas intenciones. Solo que muchas veces, lo que ofrecía eran soluciones, no sentimiento. Antes yo también caía en eso. Ella decía lo siento, decía otro día lo compensamos, decía este fin de semana lo dejo libre para estar contigo. En aquella época yo pensaba que solo estaba muy ocupada. Ahora, mirándolo con distancia, esas supuestas compensaciones no eran más que piezas sueltas de lo que ya debería haberme correspondido, devueltas con retraso, una a una. Y lo que duele de verdad no es la falta de una u otra cosa, sino que cuando más las necesitas, nunca están. Si el abrigo gordo lo mandas cuando ya pasó el invierno, si la medicina llega cuando la herida ya cerró, por muy apropiadas que sean, ya no significan lo mismo. Todas aquellas buenas intenciones tardías parecían no tener ningún error, pero ninguna llegó en el momento en que realmente dolía. El viernes por la tarde, ella vino en persona, no avisó, no trajo ninguna carpeta. Solo llevaba una caja de tarta corriente y estaba en la puerta del estudio. La recepcionista la acompañó al interior. En ese momento yo estaba en la sala de juntas revisando el presupuesto. Cuando me vio, dejó la caja en la mesa. ¿Esta noche tienes algún plan? No. Respondí demasiado rápido y ella se quedó desconcertada. Hoy es tu cumpleaños. Lo sé. Entonces cenemos juntos. Esta vez su tono ya no era tan firme como antes. Sonó más a una tentativa. Solo una cena. La miré sin hablar enseguida. La memoria a veces decide aparecer en los momentos más oportunos. Allí estaba ella, delante de mí, con la tarta en la mano, y lo que cruzó por mi cabeza fue la cena del aniversario del año pasado que se canceló, y otro cumpleaños mío, más atrás, en el que ella me mandó un mensaje diciendo, esta noche no me esperes. Uno puede volver para reparar las cosas, pero si llegas demasiado tarde, el sitio donde deberías haber estado ya se enfrió del todo. Sofía. Intenté poner mi tono más suave. No tienes por qué hacer esto. Ella pareció no entenderlo, o no quiso interpretarlo como una negativa. Sé que antes hice muchas cosas mal. He reservado ya el restaurante que te gusta. La tarta es de la que solías comer. Dijo todo eso de un tirón, como si temiera que, si se detenía, se le acabaría el valor. Bajé la vista hacia la caja. Efectivamente, era de la pastelería que antes me gustaba, pero hacía mucho que no comía una tarta tan dulce. ¿Ves? Le dije, sigues siendo la misma. Ella se quedó desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que yendo reponiendo una a una las cosas que faltaron,
esto se soluciona. La miré sin levantar la voz. Pero me mandas lo que tú piensas que me gustaría. ¿Has pensado alguna vez ahora si tengo ganas de comer esta tarta, si tengo ganas de ir a ese restaurante, si tengo ganas de verte? El rostro de Sofía Crespo fue palideciendo poco a poco. Probablemente nunca lo había pensado. O tal vez antes no necesitaba pensarlo, porque cuando ella lo pedía, yo siempre terminaba aceptando. ¿Y qué quieres tú?, me preguntó. Su voz fue muy suave. Era la primera vez que me preguntaba seriamente qué quería yo. Pero cuando uno pregunta casi cuando ya lo va a perder, muchas respuestas llegan tarde. Esperé unos segundos. Lo que yo quería, ya pasó. Ella me miró fijamente. Alejandro Herrera, ¿tienes que expresarte así? No es que quiera expresarme de ninguna manera especial. Es que has llegado muy tarde. Sofía Crespo se quedó quieta, apretando los dedos sin darse cuenta. Antes nunca dejaba que yo la viera con esa expresión. Estaba demasiado acostumbrada a controlar las situaciones y a creer que las relaciones siempre tenían solución. Ahora, por primera vez, bajaba la cabeza sin saber que el solo hecho de bajarla no bastaba. Pasó un largo rato hasta que habló de nuevo. ¿Y si a partir de ahora cambio? Cuando oí esa frase, sentí como si quisiera reír. ¿Ves? Sigues hablando del futuro. Pero todos esos años que pasaron, se fueron esperando ese futuro tuyo que nunca llegaba. Aparté la caja de tarta. Llévatela. Mi cumpleaños lo celebraré yo solo. Sofía Crespo, ya se acabó. Ella no cogió la caja. Se quedó en el mismo sitio, como si aquella frase ya se acabó la hubiera clavado. Permaneció paralizada mucho rato. Al final cogió lentamente la caja. Cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente y, de espaldas a mí, preguntó, ¿la persona que tienes ahora a tu lado te trata bien? No respondí de inmediato. Ella tampoco se giró. El aire estuvo en silencio un par de segundos, y entonces le dije, al menos ella no espera a que las cosas hayan pasado para acordarse de dónde ponerme. Sofía Crespo se fue. La puerta se cerró con suavidad. Al anochecer, cuando terminamos el trabajo, Valeria me preguntó si quería salir a correr un rato al río. Le dije que sí. Mientras me cambiaba de zapatos, Chenito pasó por mi mesa y me dijo con cautela, señor Herrera. Cuando bajó, la señora Crespo se quedó un buen rato dentro del ascensor. Respondí con un leve y no pregunté nada más. Hay personas que no es que no comprendan la pérdida, es que descubren que no todas las cosas esperan quietas a que ellas vuelvan. El día de la preinauguración del Almacén del Oeste llegó mucha gente. Medios de comunicación, socios comerciales, creadores de marcas y algunos clientes habituales invitados a ver el espacio antes que nadie. Desde las 8 de la mañana estaba allí supervisando el proceso. En estos eventos, cualquier cosa puede salir mal. Iluminación, registro de entrada, visitas guiadas, espacios para la prensa. Si un solo paso falla, todo lo demás se arrastra. Antes, cuando hacía este tipo de cosas, ya daba por hecho que yo sería el último en atender mis necesidades. Esperaba a que todos resolvieran sus problemas y entonces, solo entonces, podía beber un poco de agua. Esta vez fue diferente. Valeria, en la primera página del plan de tiempos, había escrito primero mi recorrido. A qué hora llegaba, a qué hora salía al escenario, a qué hora descansaba, a qué hora comía. Incluso detalles como que no me gusta que me saquen de improviso para saludar gente antes de salir al escenario, ella ya se lo había dejado claro al equipo de producción. Chenito vino con el walkie-talkie corriendo a buscarme cuando yo estaba en la entrada de la sala de exposiciones número 1 mirando el montaje. Señor Herrera, fuera hay 2 medios que quieren adelantar la entrevista. Todavía no había abierto la boca cuando Valeria cerró el cuaderno del plan. No se añade, dijo. Seguimos el horario previsto. Deje que termine primero la visita guiada. La periodista intentó decir algo más, pero Valeria sonrió y añadió, hoy él es el director del proyecto, no el Relaciones Públicas de Emergencia. Les ruego que sigan el plan. El tono fue educado, pero el mensaje, muy claro. Yo me quedé un momento sonriendo para mis adentros. Si hubiera sido Sofía Crespo, probablemente primero habría mirado el conjunto y luego me habría dicho que hiciera un esfuerzo, que atendiera a esos 2 medios. Valeria no. A las 10:30 terminó la primera ronda de la visita guiada. Nada más bajar del escenario, Valeria me acercó un vaso de agua templada. Siéntate 10 minutos. Le dije que fuera aún había varias marcas esperando. Que esperen. Su respuesta fue muy natural. Te has quedado afónico. Bajé la cabeza, bebí un poco de agua, y la garganta mejoró. En ese momento supe lo que se sentía cuando alguien te protege sin disculparse. Fue entonces cuando llegó Sofía Crespo. No me había avisado. Desde lejos la vi al fondo de la sala de exposiciones.
Llevaba un vestido negro entallado, muy elegante, separada de todos los demás por una pequeña distancia. Cuando llegó, el personal de recepción me estaba entregando la lista de invitados para la siguiente ronda. Su nombre estaba en la lista. Lo había añadido Valeria el día anterior, al confirmar los asistentes. Solo me había preguntado una cosa, si quería incluir al grupo Crespo en la lista normal. Le dije que siguiera el procedimiento habitual, y ella lo hizo, sin hacer más preguntas, sin borrar a nadie por iniciativa propia. Sofía Crespo seguramente nunca sabría que, el hecho de que ella estuviera allí ese día, fue porque alguien había respetado primero mi decisión. Su mirada se posó en mí, y luego en el vaso de agua templada que tenía en la mano. Después, lentamente, se desplazó hacia Valeria. Valeria estaba entonces dando instrucciones al equipo de iluminación para la siguiente ronda de apertura. Hablaba rápido, se movía rápido. De vez en cuando se volvía a mirarme, para asegurarse de que yo seguía sentado como me había pedido. Sofía Crespo se quedó allí quieta, mirando un largo rato, hasta que yo me acerqué. ¿Has venido?, pregunté. A ver, asentí. ¿Ya lo has visto? Ella pareció quedarse sin aire al escuchar mi respuesta. Después de un par de segundos, preguntó en voz baja, ¿ahora siempre trabajas así? ¿Así como? Con alguien que te organiza hasta la hora de beber agua. La miré sin responder de inmediato. Sofía Crespo es muy inteligente. Cuando formuló esa pregunta, lo que realmente quería saber no era mi método de trabajo. Lo que quería saber es si, después de dejarla, yo estaba mejor. Sí, dije. Muy bien. Sofía Crespo escuchó esto y el brillo de sus ojos se apagó un poco más. Mientras hablábamos, Valeria se acercó. Primero me metió en la mano una cajita de caramelos de menta para la garganta. No te esfuerces de más. Luego miró a Sofía Crespo e hizo un leve gesto de cortesía. Señora Crespo. Sofía Crespo también asintió. Las dos mujeres, de pie, tenían personalidades completamente diferentes. Una estaba tan entrenada desde hacía tanto tiempo que hasta perder la compostura lo hacía con medida. La otra nunca ganaba por compostura, sino por su forma firme de sostenerse. Te lo pido prestado 2 minutos, dijo Sofía Crespo. Valeria no respondió por mí, solo se volvió a mirarme. Tú decides. Otra vez esas palabras. De repente comprendí por qué Sofía Crespo parecía tan fuera de lugar estando allí, porque ella estaba acostumbrada a organizar mi vida. Valeria, en cambio, siempre me devolvía la decisión a mí. Habla aquí mismo, le dije a Sofía Crespo. Ella dudó, pero al final habló. El abuelo quiere saber cuándo puedes ir a verle. Un día de estos iré. Y también, hizo una pausa. Con Valeria Fuentes, ¿lo dices en serio? La miré. La luz de la sala de exposiciones se reflejaba en las instalaciones de cristal, proyectando destellos. La gente iba y venía a nuestro alrededor, pero aquel pequeño espacio se había quedado extrañamente en silencio. Sí, dije. Sofía Crespo pareció contener la respiración. ¿Hasta qué punto? El mes que viene nos comprometemos. ¿Tan rápido? Oí el temblor de su voz al preguntar. Para mí no es rápido. Esa tarde, cuando Sofía Crespo se fue, había algo desordenado en su silencio. No todas las cosas pueden esperar a que uno vuelva. La noticia del compromiso la hicimos pública 3 días después de la preinauguración. No fue un alarde de intenciones. Solo la cuenta oficial del estudio publicó una foto muy sencilla, 2 anillos colocados sobre una mesa de muestras, junto a una tarjeta con una fecha escrita a mano. El texto era todavía más sencillo. Esa tarjeta la había escrito Valeria con su puño y letra. Cuando me la enseñó, me preguntó si no resultaba demasiado directa. Le dije que no, porque después de estar con ella, una de las cosas que menos necesitaba ocultar era la certeza. Gracias al tiempo por ponernos uno delante del otro. A los 20 minutos de publicar la foto, mi teléfono no paraba de vibrar. Primero, algunos amigos del sector preguntando si era verdad. Luego, antiguos socios comerciales, incluso personas con las que hacía mucho que no hablaba, me escribieron para felicitarme y, de paso, tantear si la familia Crespo lo sabía. También hubo quien preguntó con disimulo si la lista de invitados al banquete de compromiso ya se había enviado. No respondía ninguno en detalle. En cuanto se publicó la noticia, supe que ese día no lo iba a evitar. Solo que no esperaba que fuera tan rápido, ni tan ruidoso. Cuando la noticia se hace pública, mucha gente empieza a posicionarse de nuevo. Unos temen ofender a los Crespo, otros temen perderse la nueva relación de mi parte, y a algunos simplemente les gusta ver el espectáculo. Pero, estén donde estén, todo ese bullicio ya no podía traspasar la vida que yo tenía ahora. Miraba la pantalla y, de repente, me pareció curioso. Antes, cuando me casé con Sofía Crespo, todo el mundo daba por hecho que era una unión de conveniencia. Ahora que me comprometía,
lo primero que la gente quería confirmar no era si yo era feliz, sino si la familia Crespo iba a perder la compostura. Pasadas las 10, llamó el padre de Sofía. Lo vi y no contesté. A los pocos minutos llamó también su madre. Tampoco contesté. Al final, llegó un mensaje de Lina diciendo que en el consejo del grupo Crespo reinaba el caos. Varias reuniones de última hora se habían aplazado y que Sofía había cogido 2 veces el documento al revés en la reunión de la mañana. Sobre la 1 del mediodía, incluso un viejo directivo que antes colaboraba estrechamente con los Crespo me envió un mensaje particular para aconsejarme. Decía que, después de tantos años con Sofía, no llevara las cosas al extremo. Me dio hasta risa leerlo. Antes, cuando yo iba cediendo una y otra vez, nadie vino a preguntarme si a mí me llevaban al extremo. Ahora que seguía adelante, todos empezaban a compadecerla a ella. Me quedé mirando esa frase un rato y al final solo le respondí con un punto. No era indiferencia. Era que aquel caos ya no me pertenecía. Al mediodía estaba en el estudio revisando las muestras con los proveedores. Valeria estaba sentada frente a mí, con el móvil en silencio. ¿Te busca mucha gente?, preguntó. Normal, pues a mí también me está buscando bastante. Sonrió. Mi madre ya me ha metido en 3 grupos de familiares. Me hizo reír. Le pregunté si se arrepentía. ¿De arrepentirme de qué? De comprometerte conmigo. Valeria encajó la tapa del rotulador y levantó la vista. Alejandro Herrera. Cuando decido algo, no necesito armarme de valor después. Lo dijo con mucha firmeza. A las 2 de la tarde fui a un foro de marcas en el este de la ciudad. La idea era solo aparecer, dar una charla de 15 minutos sobre tendencias de diseño y salir después de saludar a los organizadores. Pero nada más salir del backstage, vi a Sofía Crespo al fondo del largo pasillo del recinto. Ese día iba más formal que de costumbre, camisa blanca, chaqueta negra, el pelo muy recogido. Aquel pasillo estaba lleno de gente a ambos lados. Había periodistas, organizadores y muchos que la conocían a ella. Así que cuando se acercó a mí, el aire a su alrededor casi se quedó quieto del todo. Alejandro Herrera, me llamó. Me detuve. Varias miradas curiosas se giraron hacia nosotros. Ella también lo notó, pero esta vez, a diferencia de antes, no se preocupó por las apariencias. Quiero hablar contigo. La miré. Ahora no es buen momento. ¿Cuándo puedes? Últimamente no es buen momento. En cuanto dije eso, las miradas furtivas a nuestro alrededor se hicieron más evidentes. Normalmente no me gusta sacar los asuntos privados a la luz pública, pero hoy, con que Sofía Crespo hubiera venido hasta aquí, ya había sacado ella misma el tema a la luz. Se quedó en silencio un par de segundos. Al final, fue dejando a un lado su habitual compostura. Solo 10 minutos. Su voz no era alta. 10 minutos. ¿Puedes? No dije nada. El organizador del acto estaba tan incómodo que no sabía si acercarse o no a mediar. Y Sofía Crespo, que siempre había sido la más hábil para mediar en lo incómodo, esta vez no le importaba. Se acercó medio paso más. Sus ojos no se apartaban de mí. Los periodistas que esperaban para entrevistarme se apartaron un poco por su cuenta. El organizador no sabía si reír o no reír. Si 10 minutos tampoco puedes. Entonces considera que te estoy pidiendo que me concedas la última oportunidad de verte. El pasillo se quedó en silencio. Por primera vez en público, vi a Sofía Crespo bajar tanto la cabeza. No era por la familia Crespo, no era por un proyecto, era por ella misma, pero en mi interior no sentí ninguna satisfacción por haberme vengado, solo una especie de certeza tranquila. Hay cosas que, en efecto, hay que aclarar de una vez, y solo pueden aclararse una vez. La miré un buen rato antes de hablar. Mañana a las 8 de la tarde, media hora. La luz en sus ojos se agitó visiblemente, como alguien a punto de ahogarse que encuentra un trozo de madera. De acuerdo, dijo, te espero. No acepté porque ella me lo hubiera rogado. Era porque si seguía alargándolo, aquel fuego seguiría ardiendo. Sofía Crespo necesitaba una respuesta definitiva, y yo necesitaba pasar la última página de verdad. Si no cerraba del todo aquella conversación, ella seguiría corriendo por el mismo camino de siempre. Y yo ya no tenía interés en volver a representar con nadie el pasado. No me entretuve más. Di media vuelta y entré de nuevo al recinto. La mirada a mis espaldas no se apartó hasta que empujé la puerta. Entonces vibró mi teléfono un instante. Era un mensaje de Valeria Fuentes. Cuando termines, dime y voy a buscarte. Al leer esa frase, de repente pensé que media hora al día siguiente quizá era demasiado larga. Al día siguiente, a las 8 de la tarde, llegué puntual al viejo café junto al río. El lugar lo había elegido Sofía Crespo. Yo había ido con ella un par de veces antes.
Cuando tenía que tratar asuntos privados importantes, le gustaban los sitios tranquilos, donde nadie la molestara y hasta los camareros sabían mirar hacia otro lado. Cuando abrí la puerta del reservado, ella ya estaba dentro. El café de la mesa no estaba tocado. Había llegado mucho antes. Me senté enfrente. Media hora, dije primero. Ella asintió. Dijo que lo sabía. Y entonces nos quedamos callados. Fuera, el río estaba muy oscuro. De vez en cuando pasaba una barca con una luz, dibujando una sombra alargada sobre el cristal. Antes, cuando yo y ella nos quedábamos en silencio, rara vez era tan incómodo. En aquel entonces yo siempre me apresuraba a encontrar un tema para aliviar la tensión. Ahora que ya no hacía eso, ella tampoco estaba acostumbrada. Finalmente, Sofía Crespo rompió el silencio. Estos días he pensado mucho. He pensado en el pasado y en todas esas cosas que me dijiste. Asentí para indicarle que continuara. Dejó las manos sobre el borde de la mesa y sus dedos fueron tensándose poco a poco. Antes siempre creía que los problemas de nuestro matrimonio no eran tan graves. Pensaba que solo era que estaba ocupada, que llegaba tarde, que cuando pasara el proyecto, cuando la empresa se estabilizara, cuando hubiera menos cosas en casa, siempre podría compensarte. Aquí hizo una breve pausa y esbozó una sonrisa leve, muy amarga. Pero luego me di cuenta de que no es que llegara tarde, es que siempre te dejaba atrás. Tu cumpleaños, nuestro aniversario, la operación de tu madre, el cumpleaños del abuelo, e incluso muchas veces que estaba sentado a mi lado, yo seguía pensando en terminar primero otras cosas. La miré sin interrumpirla. Aquella frase, por fin, la había dicho, no para negociar, no para salvar las apariencias, solo para admitirlo. Me acostumbré a que cedieras. Me acostumbré a que, si yo volvía la vista atrás, tú seguías allí. El abuelo tenía razón. No perdí contra Valeria Fuentes. Levantó sus ojos hacia mí. Ya los tenía ligeramente enrojecidos. Perdí contra mis propios errores del pasado. El reservado se quedó en silencio durante mucho rato. El café se fue enfriando poco a poco. Hasta el vapor se había disipado. Yo ya no necesitaba aquella disculpa para demostrar nada. Pero oírla decir aquellas palabras hizo que algo muy pequeño se removiera en mi interior. No era querer volver. Era que aquellas cuentas pendientes, por fin, tenían un cierre. Incluso pude sentir como aquella opresión que había llevado años en el pecho se disipaba poco a poco con sus palabras. Pero aquella disculpa, por mucho que llegara, solo podía cerrar el pasado. Ya no podía ocupar el lugar del futuro. Alejandro, me miró. Su voz era tan baja que temblaba. Si ahora cambio, todavía estoy a tiempo. No respondí enseguida. Sobre la mesa, la pantalla del teléfono se iluminó de repente. Era un mensaje de Valeria Fuentes. Muy sencillo. Estoy abajo. Cuando termines, avísame. Sofía Crespo también vio aquel destello. Seguramente no alcanzó a leer el contenido, pero aún así bajó la mirada, como si de repente lo entendiera todo. Apagué la pantalla y entonces, lentamente, hablé. Sofía, no es cuestión de si ahora cambias lo suficiente o no. Es que ya he salido de ahí. Sus pestañas temblaron ligeramente. Pero tú antes me querías tanto. Aquella frase fue demasiado directa. Hasta yo mismo me quedé desconcertado un par de segundos. Bajé la cabeza hacia el café. Sí, antes te quería mucho. Por eso cedía una y otra vez, me decía a mí mismo que solo estabas muy ocupada, no que no te importara. Pero el corazón de uno no es inagotable. Levanté la cabeza y la miré. Los años en los que estaba más dispuesto a esperar, más dispuesto a ceder, me los llevé contigo. En aquellos años, casi ni me reconocía a mí mismo. Ahora ya no me queda. Tampoco quiero, por querer a alguien, ir desgastándome hasta perderme. Aquellos días, si los miro hacia atrás, hasta el silencio era como aguantar. Fue muy agotador. Por fin a Sofía Crespo se le cayeron las lágrimas. No era un llanto desconsolado. Solo se le escapaban los ojos muy quedamente. Seguramente casi nunca, en toda su vida, se había mostrado así ante nadie. Pero yo ya no iba a acercarle el paquete de pañuelos como antes, para evitarle la vergüenza. ¿Y si te digo que no me arrepiento porque te vayas a comprometer? Preguntó. Te creo, dije. Ella se quedó desconcertada. ¿Me crees? Te creo que ahora te arrepientes de verdad. Pero eso no cambia el final. De repente me preguntó, aquel día que fui a buscarte por primera vez al estudio, ¿en algún momento pensaste en volver? La miré y con sinceridad le dije que sí. Pero aquel día viniste con una hoja de ruta bajo el brazo. Nada más verla, supe que seguías acostumbrada a ponerme en el mismo sitio de siempre. Entonces comprendí que no íbamos a volver. Algunas personas creen que no mirar atrás es una forma de venganza, pero para mí, no mirar atrás nunca fue para hacerle daño a ella. Era solo que de verdad no quería volver a aquella vida. Valeria Fuentes sabe que he venido a verte, dije de repente.
Sofía Crespo se quedó helada. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿No le importa? Sonreí. Dijo que si hay cosas que hay que aclarar, que se aclaren. Ella nunca tuvo miedo de que yo mismo tomara mis decisiones. Ni escribe las respuestas por mí antes de que yo las piense. En cuanto dije aquello, Sofía Crespo pareció recibir un golpe suave pero certero. Probablemente por fin entendió por qué había perdido de manera tan definitiva. No era porque Valeria supiera ceder mejor. Era porque ella nunca necesitó que nadie cediera para demostrar que su relación era sólida. Cuando faltaban pocos minutos para que terminara la media hora, me puse de pie. La ceremonia de compromiso se celebrará como está previsto. La miré. Tú no tienes por qué venir. Sofía Crespo también se levantó. Aún tenía los ojos rojos, pero su rostro estaba más pálido que antes. ¿Y si aún así voy? Esperé un momento en silencio. Eso es cosa tuya, pero el resultado no cambiará. Cuando terminé de decir esto, di media vuelta y me dirigí a la puerta. Mi mano ya estaba en el picaporte cuando oí detrás de mí su voz muy leve, Alejandro Herrera. Me detuve un instante, no me giré, lo siento. Cuando estas dos palabras cayeron, afuera el viento soplaba por el pasillo. Cerré los ojos un momento, y al final solo respondí con un leve mmm. Luego abrí la puerta y salí. La luz de los faros de los coches de abajo atravesaba el cristal. Valeria Fuentes estaba dentro del coche. No me había escrito para decirme que me apresurara, ni había alzado la vista hacia arriba. Al bajar los escalones, de repente sentí que a partir de mañana muchas cosas se quedarían definitivamente en el ayer. La ceremonia de compromiso se celebró en un lugar elegido por Valeria. No era un jardín grande ni demasiado recargado. Las luces discretas, las flores de las mesas apenas llevaban unos pocos toques dorados. La decoración era como ella, sin excesos. Cuando llegué, ya casi todo estaba listo. Chenito repasaba la lista de invitados. La madre de Valeria estaba en la puerta conversando con unos familiares. Al verme, sonrió y me dio una palmada en el brazo. Alejandro, no te pongas nervioso. Le dije que no lo estaba. Mi madre acababa de llegar por una entrada lateral. Me oyó y se quedó cerca, sonriendo. Tenía en la mano un sobre de dinero en efectivo que le había preparado a Valeria. Se acercó, me dio una palmada en el hombro y me alisó un poco el puño de la chaqueta. Di que no, dijo. El día de tu boda no te vi tan formal. Me quedé desconcertado un instante, luego me eché a reír también. Mi madre casi nunca menciona la relación anterior, pero aquello, más que sacar trapos sucios, sonaba como un recordatorio. El que había llegado hasta allí ya no era aquel de antes. La verdad es que sí estaba nervioso, no por el compromiso en sí, sino porque, por primera vez, no estaba haciendo algo que todo el mundo creía que debía hacer. Tampoco tenía que ensayar mentalmente qué pasaría si alguien cambiaba los planes a última hora y yo tenía que salir al quite. Iba hacia quien yo mismo había elegido. Antes de la ceremonia, Valeria se arregló en una salita lateral. Fui a buscarla. Estaba mirándose la pulsera en la muñeca. Al oír mis pasos, levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Venir a verte. Sonrió y se apartó medio paso. En el espejo nos reflejamos los dos, muy juntos. Nadie aparentaba nada. Nadie tenía que ser más perfecto que el otro. Simplemente, encajábamos. ¿Te arrepientes?, pregunté de repente. Ella se ajustó la pulsera, me miró como si yo fuera tonto. Hoy todo el mundo pregunta eso. No dije nada. Se acercó y me subió un poco la corbata. Alejandro Herrera, si ahora sales corriendo, primero te atrapo y luego te ajusto las cuentas. Me hizo reír de verdad. Al verme reír, ella también se rió. Así que no pienses tonterías. Sal, todo el mundo te espera. Asentí. Dije que sí. Cuando empezó la ceremonia, ya casi anochecía. Las luces del borde del jardín empezaron a encenderse una a una. El viento subía desde abajo, moviendo ligeramente las tarjetas de las mesas. Estaba delante del pequeño escenario, recorriendo con la mirada a los invitados. Y entonces, la vi. Sofía Crespo. Había venido. Estaba sentada al fondo, vestida de forma muy sencilla. No traía a nadie de su familia con ella. Solo permanecía allí, quieta, sosteniendo una pequeña cajita de regalo. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente a través de la gente. Ella no sonrió ni perdió la compostura. Solo, muy suavemente, asintió hacia mí. En ese instante, recordé de repente el anillo de casado de tantos años atrás. Recordé la noche en que me lo quité y lo dejé sobre la mesilla, aquel destello frío. Si aquella noche fue el principio del final, hoy era probablemente el final de verdad de aquella vieja historia. El celebrante dijo unas palabras. El protocolo era breve, como Valeria había querido, menos lugares comunes, más verdad. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, ella se puso delante de mí. En sus ojos había una sonrisa muy leve. Le cogí la mano.
Sus dedos estaban un poco fríos. De repente, abajo todo se quedó en silencio, solo se oía el viento. Fui deslizando el anillo lentamente hasta el final de su dedo anular. La talla era exacta. Ella levantó la mano para mirarlo, y la sonrisa se le hizo más profunda. De repente recordé aquellas noches en las que me sentaba solo en la mesa de la otra casa, esperando una cena que no sabía si llegaría. Entonces no podía imaginar que un día, bajo esas luces, le pondría el anillo a una persona que nunca me había dejado en último lugar. Valeria bajó la mano, me miró y las comisuras de sus ojos se arquearon primero. Señor Herrera, dijo en voz baja, ahora ya es tarde para echarse atrás. Le respondí en voz baja, no me echo. Finalmente, alguien entre los invitados se rió. Los aplausos llegaron después. Cuando terminó la ceremonia, los invitados fueron acercándose a felicitar. Estuve un buen rato rodeado de gente, hablando. Al encontrar un hueco, caminé hacia la parte de atrás. Al pasar cerca de las últimas filas de asientos, Sofía Crespo ya no estaba. Solo quedaba aquella pequeña cajita sobre la silla. Esperé un momento y al final la cogí. Dentro había unos gemelos de plata viejos. Eran los primeros que ella me acompañó a elegir cuando yo acababa de entrar en la familia Crespo. En aquel entonces ella todavía me preguntaba con interés si prefería plata o gris acero, si me parecían demasiado formales. No había ninguna tarjeta dentro, solo, debajo de los gemelos, una nota muy fina, con muy pocas palabras. Esta vez no te hago esperar. Me quedé mirando aquellas letras un largo rato. El viento soplaba desde el otro lado del jardín y movía ligeramente el borde del papel. Recordé entonces aquellas palabras de Sofía en el café la noche anterior, aquel lo siento. Y recordé también, más atrás, todas aquellas veces que ella decía cuando termine lo que estoy haciendo. Al final, hay personas que aprenden a no hacerte esperar cuando ya es demasiado tarde. Cerré la caja suavemente. Valeria se acercó a mi espalda y preguntó qué estaba mirando. Le pasé la caja a Chenito para que la guardara. Algo viejo. Ella me miró un instante. No preguntó más. Solo, con naturalidad, me tendió la mano. Vamos, a cortar la tarta. Respondí que sí y cogí su mano. En el otro lado del jardín volvieron a llamarnos. La luz cálida caía sobre nosotros, reflejándose en sus dedos. Sonreí, eché a andar a su lado y ya no volví la vista atrás. Fin.